¿Qué está pasando en Israel y por qué se declaró el estado de guerra? Según medios locales, los muertos en Israel han superado el centenario y al menos 908 personas heridas. Si estás pasando por aquí es porque te atrae saber qué es lo que está pasando entre Israel y Palestina. En ese caso, bienvenidos a tu canal favorito. En el video de hoy, te estaremos contando todo sobre lo que está pasando entre estos dos estados en guerra. Quédate hasta el final del video para que no te pierdas ningún detalle. Comencemos. Israel declaró el estado de guerra después de que milicias palestinas de la Franja de Gaza, lideradas por el movimiento islamista Hamas, lanzara una operación combinada con el lanzamiento de más de miles de cohetes y la infiltración en territorio israelí en un ataque sorpresa y sin precedentes. Ciudadanos de Israel, estamos en guerra, no es una operación, no en rondas de combates, en una guerra, advirtió el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu tras el ataque por tierra, mar y aire de Hamas que pilló por sorpresa a Israel. Un grupo de milicianos de las brigadas de Al-Qassam, brazo armado de Hamas, se infiltraron en varias localidades fronterizas con la franja donde se desataron duros enfrentamientos con tropas israelíes. Secuestraron a soldados y civiles, robaron un blindado militar israelí e incluso han derribado con retroexcavadoras parte de la valla de separación entre Israel y Gaza. Un precio sin precedentes. Ordené que se desalojaran las comunidades en las que se habían infiltrado terroristas. Se está llevando a cabo. También he ordenado una amplia movilización de reservas y que devolvamos el fuego de una magnitud que el enemigo no ha conocido. El enemigo pagará un precio sin precedentes, añadió Netanyahu, tras reunirse con el estamento de seguridad. El ataque palestino comenzó alrededor de las 6:30 horas, 3:30 GMT, y para el mediodía unos 60 milicianos estaban todavía en al menos 14 puntos diferentes de Israel acometiendo este vasto ataque que cogió desprevenido al país y que incluye el secuestro de israelíes, según Hamas. Se trata de una agresión inédita en Israel, no solo por su carácter combinado, sino por el número de cohetes que lanzados, 2.200 según Israel, pero 5.000 según Hamas, y por la cantidad de milicianos que se lograron infiltrar en territorio israelí por tierra, por mar y por aire mediante el uso de parapentes. Las brigadas de Al-Qassam aseguraron haber secuestrado los cuerpos de varios soldados israelíes muertos y heridos en enfrentamientos en la frontera, además de tener cautivos a varios civiles israelíes capturados durante su incursión por tierra a Israel, cuyas autoridades no se han pronunciado al respecto. Los milicianos de Hamas también afirman haber tomado el control del cruce fronterizo de Erez, así como de la cárcel de la ciudad cercana de Ashkelon, donde liberaron a los presos palestinos. El enemigo aún no conoce los resultados de esta batalla, advirtió en una intervención televisiva el portavoz militar de Hamas, Abu Obeida, que instó al resto de palestinos de Cisjordania e Israel a luchar para que el enemigo sionista se derrumbe ante la resistencia. Ataque aéreo de Israel. En respuesta a ese ataque múltiple que incluyó el lanzamiento de miles de proyectiles, Israel respondió con bombardeos por aire a varias instalaciones de Hamas en Gaza. Como inicio de la operación Espadas de Hierro, una respuesta al ataque sorpresa del grupo islamista ofensivo que ha bautizado como Tormenta de Al-Aqsa, y a la que también se ha unido la Yihad Islámica. En las últimas horas, decenas de aviones de combate israelíes atacaron 17 complejos militares y 4 centros de mando operativo pertenecientes a la organización terrorista Hamas en la Franja de Gaza, informó el ejército. Aunque todavía se espera una respuesta mucho más contundente de Israel ante la envergadura y alcance de la agresión palestina en pleno Shabbat, día de descanso judío. Estamos combatiendo en varios puntos en el entorno de la Franja de Gaza, aclaró el portavoz del ejército israelí Richard Hedge, que incluye el cruce fronterizo de Erez, los kibbutz cercanos al enclave de Nahal Oz y Magem, así como las bases militares israelíes de Sikim y Kfar Aza. Hedge también confirmó que el ejército está reclutando a miles de reservistas para lo que se prevé como una guerra intensa, ya que Israel no descarta que los escenarios de conflicto se multipliquen a Cisjordania o a la frontera norte, con ataques desde el sur del Líbano, donde operan milicias palestinas y la milicia Shi Hezbollah. Nuestras tropas están preparando su respuesta y nos estamos ocupando tácticamente de la situación mientras nuestra aviación ataca Gaza, indicó el portavoz del ejército, que también ha reforzado los batallones desplegados en torno a la franja palestina. Aumenta el número de heridos. Según medios locales citando fuentes médicas, los muertos en Israel han superado el centenar y los heridos son 908 desde que empezó la ofensiva de Hamas a primera hora de la mañana, en la que es un conflicto armado sin precedentes que pilló completamente desprevenido a Israel, que ahora tiene los hospitales en máximo estado de alerta mientras van llegando heridos.
En paralelo, prosiguen los combates y los bombardeos de respuestas israelíes. Los fallecidos en Gaza se elevan a 198 y hay al menos 1.160 heridos, entre ellos al menos una veintena de milicianos. Los centros hospitalarios en la franja palestina también están en estado de alerta ante los continuos ataques israelíes que llamó su operación militar de represalia Espadas de Hierro. Si te interesa saber el inicio de todo este conflicto, aquí te lo contaremos todo. La historia de este conflicto nos lleva hasta 1917, cuando el gobierno británico expresó su apoyo al establecimiento de un Estado judío permanente en Palestina con una carta llamada Declaración de Balfour. Para 1922, la Sociedad de Naciones autoriza a Gran Bretaña a ayudar al pueblo judío a establecer una patria en Palestina con el mandato británico para Palestina. Pero la Declaración de Balfour no decía nada sobre la población árabe autóctona, excepto una referencia al respeto de los derechos civiles y religiosos, y desde luego no mencionaba ninguna aspiración nacional que pudiera tener los árabes. Lejos de crear un ambiente pacífico y resolver los conflictos por la tierra, entre 1936 y 1939, la tensión entre árabes y colonos judíos condujo a disturbios. En 1937, a raíz de estos disturbios, una comisión británica publica un informe recomendando la participación de Israel en un Estado árabe, un Estado judío y una zona neutral para los lugares sagrados. Un año después, una comisión separada concluye que la participación planificada no es práctica y el plan se abandona. Para 1939 y hasta 1945 ocurrió la tragedia. Se libró la Segunda Guerra Mundial en Europa y el Pacífico, y en ese contexto más de 6 millones de judíos murieron en el Holocausto. La creación del Estado de Israel. Las Naciones Unidas crearon el Estado de Israel en 1947 porque Gran Bretaña buscaba una salida de la región de Medio Oriente, agotando sus recursos y energías por la Segunda Guerra Mundial. Londres ya no estaba interesada en asumir sus responsabilidades posteriores a la Primera Guerra Mundial como potencia mandataria para administrar el territorio. Gran Bretaña se había comprometido en 1917 a crear un hogar nacional judío en lo que se conoció como la Declaración de Balfour, para lo que utilizó su mandato respaldado internacionalmente. Pero Gran Bretaña se vio pronto atrapada en medio del conflicto entre los nacionalismos judíos y árabes. En 1947, Gran Bretaña solicitó la ayuda de las recién fundadas Naciones Unidas para salir de esta parte de Medio Oriente. Sin embargo, actualmente israelíes y palestinos no pueden hacer lo mismo. En una solución de dos estados vivirían juntos en una franja muy estrecha de territorio. Los dos estados medirán apenas 80 kilómetros de ancho desde el mar Mediterráneo hasta el río Jordán. Fue el pragmatismo de los defensores judíos lo que permitió su éxito. En 1947, la ONU pidió una solución de dos estados que dividiera la tierra entre judíos y árabes. Ninguna de las partes quedó plenamente satisfecha con este acuerdo, pero al menos respondía a algunas de sus preocupaciones. A pesar de que la resolución pedía la internacionalización de Jerusalén, la corriente principal de los sionistas aceptó lo que se conoció como el Plan de Partición. Aunque los críticos internos atacaron a este bando, liderado por David Ben-Gurion y Chaim Weizmann, por su moderación, sus miembros demostraron un considerable coraje político y no se disuadieron. Por el contrario, el bando árabe consideraba injusto el plan de partición en su llamamiento a compartir el territorio, ya que creía que los sionistas no tenían ningún derecho sobre la tierra. La creación del Estado de Israel no cayó bien en la región. Para mayo de 1948, las fuerzas de Egipto, Siria, Jordania, Irak y Líbano invaden, dando lugar a la primera de una serie de guerras árabe-israelíes. Al año siguiente se alcanzó un armisticio y es cuando la ribera occidental se separa de Israel para convertirse en territorio jordano y Gaza se designa como territorio egipcio. El armisticio está destinado a ser un arreglo temporal, un preludio a los tratados de paz permanentes. Hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado, háznoslo saber en la sección de los comentarios. También te invito a darle like y a suscribirte a este canal activando la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. ¡Hasta la próxima!